¿verdad? Ya llámese como quiera llamarlos, con el nombre de carismáticos, pentecostales, luteranos, adventistas, etcétera, etcétera. Ellos tienen su creencia, pero usted como bautista fundamental debe de creer en lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos habla que hay tres pueblos: está el gentil, el judío, y de los dos hizo un nuevo pueblo, que es la iglesia. Pero la iglesia no es el pueblo de Dios, hablando acerca de Israel, es el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios, claro está, pero hay que entender, hermano, que somos injertados en el olivo, que no querramos nosotros estar en el lugar del pueblo de Dios, de Israel. Nosotros no somos, ¿verdad?, dentro del pueblo de Israel, así como el pueblo de Israel no es la iglesia. Son dos cosas muy diferentes, ¿se da cuenta? Pero el judío y el gentil, que en este tiempo es salvo, son añadidos a la iglesia. El día que se lleve la iglesia al Señor Jesús, entonces el pueblo de Israel va a tener su semana 70, o sea, va a terminar el ciclo de estas 70 semanas. La última semana que falta es la número 70. Y es cuando viene el periodo de la tribulación y la gran tribulación. Después de los 7 años regresa el Señor Jesús con todos sus santos, los ángeles, y entonces llega al Monte de los Olivos y empieza su peregrinaje para entonces derrotar a los enemigos de Israel. Nosotros estamos ahí, hermanos. Nosotros vamos a estar ahí. Pero va a regresar por su pueblo Israel, hermanos. ¿Vamos entendiendo? Ahora, la cuestión es que judío y gentil se van a ir al infierno si no aceptan a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Que Israel, por más que sea el pueblo elegido de Dios, que llevan las normas, la Torá, que lleven sus filacterias, que son esas cajitas, ¿verdad?, que son ensanchadas, a pesar de que se sepan los tefilín, que es los salmos, a pesar de que se lleven las normas de los sacrificios y las promesas y etcétera, si ellos no aceptan a Jesucristo como su Mesías, entonces van a ir al infierno el día que mueran. Por eso tenemos que orar mucho por ellos, por eso tenemos que compartir la palabra de Dios a ellos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Estamos entendiendo que a pesar de que hubo un holocausto, a pesar de que hubo unas situaciones muy lamentables del pueblo de Israel, siguen estando perdidos y necesitamos llevar el mensaje, necesitamos orar por los hermanos que están allá, necesitamos mandar a más misioneros que lleven la palabra de Dios. Es un amor que nosotros tenemos hacia Israel. Oramos por la paz en Jerusalén, hermanos. Y aquí, como dice, falta todavía la semana 70. Y por último, con esto finalizamos en Romanos. Vamos a ir rápidamente en Romanos capítulo 3. Dice aquí, versículo, rápidamente aquí en el capítulo 3, dice versículo 9, dice: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Eso es lo que se le tiene que decir a esa gente que se cree mejores que los judíos, que piensan que nosotros, la iglesia, es un pueblo elegido de Dios y que nosotros somos ahora la niña de sus ojos de Israel, de Dios, ¿verdad? Que realmente es Israel, hermano, porque dice: ¿qué pues nosotros somos mejores que ellos? ¿Qué dice? Versículo 9: en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo pecado. ¿Quién está bajo pecado? Todos. Pero nosotros somos mejores que ellos. No, ni tú ni yo. ¿Por qué? Porque tanto ellos como nosotros estamos bajo pecado. ¿Y qué dice? Versículo 10: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Quiere decir que ni usted, ni yo, ni el judío es sin pecado. ¿Por qué? Porque todos tenemos pecado en el corazón. Ahora, como nos estaban compartiendo y como nos lo compartió el hermano Jonathan Garza, ciertamente, ¿verdad? Ahí está el Señor Jesús esperando y está a la puerta, porque Él es la puerta de las ovejas, ¿verdad? De ese rebaño. Si nosotros entramos, tenemos vida eterna. Si un judío acepta a su Mesías, a su pastor, que es Jesús, será salvo, hermano. Será un judío completo. Pero acuérdese, hermano, ¿quiere decir que Dios ha desechado al pueblo de Israel? No.
No lo ha desechado. ¿Por qué? Porque sigue amándolo y sigue haciendo, ¿verdad?, su obra en él. ¿En quién? En el pueblo de Israel. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Tenemos que seguir orando por la paz en Jerusalén. Lo que se vivió en el holocausto es algo cierto, hermanos. Pero hoy en día necesitamos compartir a los judíos. Es el pueblo de Dios. Es un pueblo que ama a Dios. El problema es que está muy lejos de Dios, porque necesita acercarse a su Mesías, que es Jesucristo, hermanos. Para nosotros Jesús no es nuestro Mesías. A eso hay que entenderlo y es algo muy importante. Para nosotros Jesús no es nuestro Mesías. Para nosotros Jesús es nuestro Salvador. Para el judío es su Mesías y su Salvador. Para nosotros nada más es nuestro Salvador, hermanos. Y que hay que entender que del pueblo de Israel viene la palabra, viene la salvación, vienen tantas cosas, hermano, que hoy en día nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios por el pueblo de Israel y bendecir a Israel. Y como dice la palabra, ciertamente ahí en el Salmo nos pide que oremos por la paz en Jerusalén. Y ciertamente, hermano, aquel que bendiga a Israel, Dios le va a bendecir. Somos bendecidos no porque Israel nos vaya a bendecir, sino porque Dios ha dicho a aquella gente que bendiga a Israel, les va a bendecir. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Es como cuando usted en su trabajo, los que están alrededor alcanzan bendición, no porque ellos lo merezcan, sino porque Dios bendice a usted y le bendice a los que están a su alrededor, no porque ellos lo merezcan, sino porque Dios los bendice a través de usted, hermano. ¿Se da cuenta, hermano? Ahora, nada más le comento esto. En algunos lugares, como yo subí en una publicación en el cual los judíos en el estado de Israel, así se llama la página, subieron donde está uno de esos de un Cristo, ¿verdad?, crucificado, de eso de Cristo de Acción de Gracias, y le dice, los judíos mataron a Jesús, y ahora también los judíos quieren expropiar el agua aquí en Guatemala. Eso es algo que es algo ilógico, hermano. Como yo les dije, les he hablado acerca de este tema. ¿Quién es el que mató a Jesús? Nosotros, nuestro pecado. Nosotros matamos a Jesús, hermano. ¿Quién fue la mano ejecutora que aplicó la sentencia de Pilatos? Los romanos. Y entonces, ¿cómo se llama esa iglesia? La iglesia católica, apostólica, romana. ¿Saben quién fue la mano ejecutora? Fueron los romanos. ¿Quiénes fueron los que entregaron y sentenciaron para que se llevara la muerte a Jesús? Los judíos religiosos, en la Torre Antonia, que lo vamos a ver en otra sesión. ¿Y dónde estaban aquellos ciegos, aquellos cojos, aquellos que había sanado Jesús? Estaban fuera de la Torre Antonia, hermanos. Vamos a verlo después, que está interesante esta situación, pero entender que, hermanos, nosotros, los judíos no mataron a Jesús. Aquellas personas que mataron a Jesús fuimos nosotros. Por causa de nuestro pecado vino a morir, pero no se quedó en la tumba, hermanos. Al tercer día resucitó. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú has enviado a tu Hijo. Y ciertamente, Señor Jesús, tú has muerto, pero no te quedaste en la tumba, resucitaste. Y ahora pedimos bendición sobre tu pueblo Israel, para que conozcan de la palabra, que a pesar de la diáspora en aquel entonces, ahora, Señor, están regresando más judíos. Pero, Señor, alienta nuestro corazón a seguir compartiendo de tu palabra a esos judíos que están muriendo sin Cristo, que ellos entiendan acerca de su Mesías y que, Señor, no nieguen a su Mesías, porque les cuesta hasta su vida, hasta su eternidad en el infierno. Señor,
oramos por la paz en Jerusalén. Gracias por cada uno de los hermanos, hermanas que están aquí en sintonía, aquí en la Voz de Victoria, y nuevamente gracias por el hermano Hugo Martínez. Gracias te damos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Aquí estamos, pastor, de gran bendición. Y bueno, ya van a ser las 8 de la mañana. No sé, pastor, si tenga un saludito que mandar antes de despedir su participación. Pues hermanos, nada más pues saludos a mi esposa, a mi familia, ¿verdad? Todos los de la Casa Hogar, y también recordándoles, hermanos, que tenemos el evento del concierto con melodías eternas allá en Monterrey, ¿verdad? En Monterrey, el 11 de junio, ¿verdad? Ahí lo pueden estar checando en el Facebook, estamos como Familia Rivas, Lola y Leo, Familia Rivas, Lola y Leo, y pueden estar ahí checándolo, como también estaremos subiendo un promocional ahí en el YouTube, hermanos. En la página se llama Seguidores Bautistas ahí en el YouTube, así que hermanos, si pueden estar ahí metiéndose en las redes sociales, dándonos like y también obviamente participando para el 11 de junio. Los boletos lo pueden conseguir, ahí va a estar la información, está el banner con el hermano Evaristo Pulido, ¿verdad? Entonces va a ser Melodías Eternas con Ríos de Misericordia, el coro, y pues bueno, vamos a tener ahí un concierto, hermanos, para la gloria de nuestro Dios, y hermanos, las aportaciones van a ser para la Casa Hogar, así que participe, esté con nosotros, los que se quedan cerca, hermanos, y pues bueno, hermanos, gracias, hermano Hugo Martínez, por nuevamente el tiempo que nos permite de poder compartir el amor hacia Israel. Bien, pastor, al contrario, es una bendición, y bueno, a estar pendientes de ese concierto. Cuídese mucho, pastor, que Dios le bendiga. Gracias, Dios les bendiga. Amén. Vamos con un canto, hermanos, y ahorita continuamos con el canto del gallo. Que el Señor les bendiga. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, con el evangelista Hugo Martínez. Muchos tal vez dirán que mi vida he perdido yo por servirle a mi Señor. Tal vez un rango o posición social dejé, sí lo sé. Y al contemplar todo lo que dejé y de donde el Señor me rescató, y aunque mucho tal vez quedó atrás, puedo decir de corazón: no existe mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay al servir al Señor. No me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar. Al contemplar todo lo que dejé y de donde el Señor me rescató, y aunque muy
mucho tal vez quedó atrás, puedo decir.